Ahí está. Un micrófono. Sí, que ese es uno de los casos, es uno de los casos. Y que, ojo, aunque lo puedan, no digo que no lo puedan correr, pero tienes que decir por qué. Para saber en qué falló, si no. Porque si no, piensen, abrimos campo a la arbitrariedad. En el sentido de los exámenes de control y confianza y en las instituciones de procuración y justicia y seguridad pública, llega el resultado de la persona, si es seguridad pública, el Consejo de Honor y Justicia te notifica no aprobaste el examen de control y confianza y por ende es la baja en automático, el cese, ¿tá? Te dan la audiencia. Tú en la audiencia dices, ok, motívame y fundamentame de ese examen de control y confianza qué parte fue la que no reprobé, porque el control y confianza se conforma del polígrafo, examen médico, sociológico, psicológico, de esos 4 conceptos. Te dice el Consejo de Honor y Justicia, es confidencial, a mí únicamente me llega a la lista aprobado o no aprobado. Ahí no me das la oportunidad a mí de, ¿sabes qué? Si fue psicológico, pues yo te aporto un examen pericial, una prueba, donde me someto nuevamente a un examen y te digo, ¿sabes qué? Sí lo pasé. Si es el polígrafo, mete una prueba pericial a mi favor. Pero ahí te dices, es confidencial. Que, es lo que yo les estoy diciendo, o sea, cómo actuamos, porque el tema es esto, sí es confidencial, pero yo soy la parte, son mis datos. No sé si me explico, es decir, no se los puedes pasar a otros, pero a mí tienes la obligación de exhibirme los datos, porque no te estoy pidiendo los datos de él o de él, eso sí no podrías dármelos, pero ¿cómo vas a decir que es confidencial lo que atañe a mí mismo? Esa información es una información sí reservada, sí privada, sí sensible, pero mía, no sé si me explico, se trata de mis mismos datos. Pues si voy al seguro y le digo, a ver, denme mi expediente, no, ese es confidencial. Sí, pero es el mío, no estoy pidiendo el del vecino. ¿Sí me explico? Es decir, este gran tema de cómo no nos abrimos a concebir las cosas de una manera diferente. O sea, yo estoy de acuerdo que no podrían darse a un tercero, pero usted tiene el derecho, y aunque digan que no, es un derecho que vamos a ver convencional, porque si no le están violando el derecho al debido proceso y este principio, porque ojo, yo tengo derecho a saber, o sea, tú tienes derecho a no admitirme, tienes derecho a correrme, cuando exista una causa justificada, no sé si me explico para ello, o que el artículo 16 no vale aquí. En la Constitución no hay ninguna excepción que diga que el 16 no vale. ¿Y qué dice el 16? Que debe estar fundado y motivado. Y fundado y motivado, vamos a ver, la Corte Interamericana ha dicho que fundado y motivado no es decirme los artículos. Eso no es, eso solo lo inventamos en México. Fundar y motivar implica dar las razones por las cuales se justifica la afectación en el derecho, no sé si me explico. Y pormenorizadas, porque esto, van a ver, incluso el artículo 16 conforma parte del marco jurídico del debido proceso. Una sentencia de un juez no puede decir te condeno a 20 años. ¿Por qué? Porque dice el artículo, no, me tienes que argumentar. O sea, la Fundación Internacional es una argumentación jurídica, no nombrar artículos simplemente, sino argumentación jurídica de por qué en este caso se me está imponiendo tal obligación o se me está haciendo tal afectación. Sí, en relación a lo que manifiesta el compañero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos meses determinó sobre la improcedencia de la queja de un compañero, que los exámenes estaban previstos. Entonces yo a título personal considero que no es tanto lo objetivo sino lo subjetivo en cuanto a la aplicación de los exámenes, porque yo mismo los estoy pasando en la actualidad y estoy certificado. Entonces aquí el problema radica en que ya ha habido sentencias que han favorecido a compañeros, inclusive los mismos las autoridades que realizan, ahora sí valga la redundancia, actos de autoridad, han quedado, incluso han violado la ley de amparo en virtud de que quitan la hoja principal y vuelvan a notificar
ya viendo una sentencia de amparo que declara sin efecto todo el procedimiento. Entonces, en función de lo que comenta, yo considero que, por cierto, PGR hizo con bombo y platillo, ¿no?, para anunciarles a todos y también asegurar, bueno, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, de decirles, ni lo intenten, porque ya saben qué es lo que va a pasar, pero no pasan los que han ganado los compañeros, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, yo considero que ahí la pelea debe decir en cuanto a lo subjetivo de la normatividad en la aplicación de los exámenes, no tanto en la objetividad, ¿verdad? Yo creo que las dos. O sea, es que puede ser subjetivo y puede ser objetivo también. Porque puede ser como evaluación. ¿Cómo evalúo? Porque el punto es, ¿bajo qué criterios nos estamos normando? Digo, lo que dijo el compañero del método, el polígrafo no vale casi en ningún país de Europa, porque el polígrafo solo tiene un valor indiciario, y que lo único que pone es que usted se pone nervioso, son sus reacciones corporales ante una determinada cuestión que yo le hago. Y digo porque yo conozco gente polígrafo que puede hacerlo pasar o puede hacerlo. No sé si no, es que el problema es que no es, eso es lo objetivo, no es una prueba, pues, es un indicio, no sé si me explico. Es que es manipulable. Porque yo no puedo decir que porque usted no pasó el polígrafo usted es un delincuente. ¿Conoce usted o ha conocido usted a una persona relacionada con la delincuencia organizada? ¿Cuántas veces hemos conocido un montón de gente? No sé si me explico. Y no quiere decir que yo soy delincuente. No sé si me explico, concuerdo con usted, o sea, en lo que dice de lo subjetivo, pero también es subjetivo objetivo, ¿no? O sea, subjetivo diagonal objetivo. ¿Sí? Por eso digo, es objetivo subjetivo, porque el método en sí, o sea, objetivo, no me lleva por sí solo a algo. Es diferente como si yo le hago una prueba de inglés, no sé si me explico. ¿Sabes o no sabes? Pero aquí no es sabes o no sabes, no sé si. Y eso tiene también una valoración subjetiva de lo que está del otro lado. ¿Cómo lo interpreto? ¿Llega usted estresadísimo ese día por una cosa? ¿Le va a ir re mal en todo? ¿O es usted muy impresionable? Y en cambio puede ser usted el criminal más, y tienen unos nervios de acero. O sea, ¿sí? Un sociópata, o sea, el cuate no se altera y el cuate puede estar como el pozolero, ¿se acuerdan? Que decía el pozolero, ¿yo qué hice? No, pues es que yo no los maté, señor. No sé si me explico, el cuate en su mente cree que está haciendo pozole, no sé si me explico, para él. Es que, no, de verdad, véanlo, criminológicamente este es un fenómeno, ¿eh? No, yo nomás, o sea, yo no hice nada, yo nomás los llevé de un lado a otro. No sé si me explico, como si llevaras gallinas o melones. Yo no. ¿Qué pasa en las mentes de esas personas? Pero además que con convicción consideran que ellos no, que eso no es una cosa delictiva. Pues sí, efectivamente, pero vean, por eso les digo yo que el problema no queda zanjado, porque el tema es si esto se resolviera adversamente, ¿qué pasaría o qué puede pasar si ese caso escala al nivel internacional? ¿Cómo se va a resolver? O sea, por eso es el tema de que tenemos que hacer una interpretación conjunta, no me puedo quedar solo con lo nacional. Está bien que se modificó el artículo 123 y dice que no los vas a reinstalar, está bien, pero eso no quiere decir que no los tengas que indemnizar, no sé si me explico. O sea, tú me corres indebidamente, y ha habido casos y se han ganado, donde dicen, sí, no te voy a reinstalar porque el 123, sí, pero que crees que no vas a tener que pagar. Pero incluso eso no exime que esa persona se pudiera ir a la Comisión Interamericana y yo les avanzaría lo que prácticamente estaría resolviendo la Corte. Claro, mucho tiempo es un desgaste, pero la Corte estaría diciendo, ¿qué crees? Eso no se da. Sí lo dice tu derecho mexicano, pero no se da. No es válido. Acuérdense con lo que comenzamos. Las restricciones legales y constitucionales
no son oponibles válidamente a lo que ya firmaste. ¿Sí? Maestro, como que los conocimientos tan sabios que nos comparte, pues en opinión de su servidor son de muy alto nivel. Si me permite hacer una pregunta, a ver si no me salgo del tema. No. El artículo 16 constitucional en su párrafo 17 autoriza a las autoridades fiscales practicar visitas domiciliarias y exigir la exhibición de libros y papeles, dice la misma Constitución, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas. El Código Fiscal de la Federación, como parte de las facultades de comprobación, autoriza a las autoridades fiscales dos procedimientos. Uno, la visita domiciliaria de auditoría, y otro, la revisión de contabilidad fuera de visita. En dichos procedimientos, el legislador permite que la autoridad fiscal requiera y exija contabilidad y documentos al visitado o contribuyente. Su servidor, como que hasta aquí veo bien. El problema es este: la reforma fiscal para 2014, en su artículo 29, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, exige y demanda que los contribuyentes le remitan al SAT los comprobantes fiscales que expidan, pero de cada operación que hacen. Mi pregunta es, ¿este requerimiento no será contrario a la Constitución, que sí permite revisar contabilidad, pero en el marco de una visita domiciliaria o en el marco de un procedimiento de revisión de contabilidad, pero no fuera de estos dos procedimientos administrativos? Disculpe, no sé si mire, nunca lo había pensado, necesitaría pensarlo con más calma, porque es una cuestión muy técnica. Pero ahí va, ¿cómo es que tiene que hacer los comprobantes de cada operación? Electrónicamente. Así es. ¿Dónde se supone que los tiene que hacer electrónicamente? En su computadora. La pregunta es, porque vean, ese es el tema de la interacción de las nuevas tecnologías. Eso queda dentro de nuestro ámbito, de nuestra privacidad y dentro de las cosas o no consideradas como papelería fiscal. Ahí es donde no nos dimos cuenta, y eso es lo que los legisladores aprobaron. Porque cuando era en papelito, pues sí era ahí, pero cuando no es en papelito, ¿dónde está? No sé, o sea, pensemos, yo tengo mi computadora, aquí hago mis recibos, y llegan, ¿se pueden meter a mi computadora? No, pero es que el tema es que si decimos, es que ese es el gran problema. Si constitucionalmente dijimos, o dice que sí pueden llegar y requerir y la papelería fiscal, pero ya no hay papelería, o sea, no sé si me explico. Pues está ahí adentro, es que está ahí adentro. Quienes hagan sus recibos saben cómo se tiene que hacer. Y tengo que pegar ahí mi clave, y que es electrónica, o entrar al SAT, está ahí mismo. Es como cuando dijo o sea, lo que quiero decir es que puede ser constitucional, pero yo no considero que esté bien. Porque constitucional es lo que está en la Constitución, pero no creo que sea correcto. Como el arraigo es constitucional, pero yo no considero que esté bien. No sé si me explico. Sí está en la Constitución, pero no está bien, porque rompe con el principio de presunción de inocencia, que es el debido proceso, donde uno tiene que investigar para poder detener. Investigo, tengo datos, y en base a eso detengo, porque detener es una sanción, ¿o no? Yo ya no puedo salir, no sé si me explico, sí me causa una afectación grave, irreparable. Piénsenlo, 40 o 80 días y después, oh, discúlpeme, fue sin querer. Sí, fue sin querer, mi negocio quebró, mi novia me dejó, perdí mi escuela, perdí mi... No sé. Sí, me explico, ya todos pensaron que yo sí era, y después, ojo, arraigo, índice de efectividad nacional, 4%. 96% de los casos salen y no encontramos.
sea, el tema es si eso se justifica, o sea, si la afectación se justifica y decir, pues sí, sí, nomás porque está en la Constitución. Es como cuando la jurisprudencia por reiteración que se hizo y que se dijo que cuando en 2 casos una ley se declarara inconstitucional, ¿se acuerdan? Y que se pasara a la Corte y la Corte le iba a dar 90 días al legislativo para que la cambie, y si no la cambia, con 8 votos echamos abajo esa ley. Pero no en materia fiscal. Así dice la... ¿Es una broma o no? O sea, si es constitucional, pues es una broma o no. Es decir, lo que nos está diciendo ese artículo es que en materia fiscal todo puede ser inconstitucional y no pasa nada. Es lo mismo que lo que usted decía, no sé si me explico. O sea, el tema es, o estamos en un régimen constitucional al cual todas las autoridades deben someterse, o entonces no lo estamos, no sé si me explico. No puede ser unos sí tantito y otros no. Entonces, es un mal mensaje, no sé si me explico, decir que todas las leyes, cuando ya hay 2 amparos, que las declaren inconstitucionales, lo cual está bien, que se vaya a la Corte, que si la Corte, el Pleno, por 8 votos, las declare inconstitucionales, se le dé tiempo, digamos, al legislador para que la cambie, por ser inconstitucional, y que si no regrese, y entonces la Corte la declara así con efectos generales, no sé, eso está bien, pero luego decir, sí, pero eso no aplica en materia fiscal. No sé si me explico, es un mal mensaje, porque el mensaje es, entonces en materia fiscal puedes hacer lo que quieras. Y en un régimen constitucional se caracteriza porque todas las autoridades, de la naturaleza que sean, están sometidas al imperio del derecho. Pues por eso digo, yo coincido con usted, o sea, puede ser constitucional, pero en modo alguno creo que esté bien. Es como exhibir a los contribuyentes, que además ese es un tema interesantísimo, no sé si supieron, el doctor Miguel Carbonell les contestó, porque el doctor Miguel Carbonell lo pusieron en la lista. ¿Y saben por qué lo pusieron en la lista? Porque dijeron, es que hemos ido a tu domicilio y no te hemos encontrado. ¿Tengo obligación de estar en mi domicilio fiscal? No, porque él dijo, ¿sabes qué? Es que yo mandó una carta y dijo, yo trabajo dando cursos fuera, entonces yo no estoy en mi domicilio fiscal. De hecho, tengo que poner un domicilio porque tengo que poner un domicilio. Pero el tema es, estoy al corriente en el pago de mis... Sí, pero simplemente porque alguien fue y no lo encontró, o de eso decir que soy moroso. ¿Por qué no me das la lista de los del Fobaproa? Es lo mismo, ¿no? ¿O no? Pero esos son ricos y esos no, es que crees, esos no. O dame la lista de los condonados que les hiciste condonaciones fiscales. No sé si me explico, no, ahí sí patinan, pero no sé el simple contribuyente, porque el simple contribuyente, pues, por encima de sus derechos. Y además el tema es, dicho sea de paso, está usted en la lista, como le pasó al doctor Carbonell, y si después se logra que lo quite, pero ya los que lo vimos ahí ya dijimos, no paga, o no sé si me explico, el daño está hecho. Pero en fin, entonces, sí, perdón. ¿No es el mismo caso también cuando te congelan las cuentas del banco? La Corte ya determinó que no lo pueden hacer, ¿eh? Porque sí, aquí No, en León sí se dio mucho el caso de que te congelaban las No, cuentas, la Corte, y a veces no eras contribuyente, simple y sencillamente tenías una cuenta y no habías La declarado. Corte ya determinó y que te eso, congelaba la la cuenta. Corte mexicana ya determinó que eso no, en materia fiscal. Porque eso es una punibilidad adelantada, es decir, cuando yo estoy ejerciendo mis facultades de averiguación en materia fiscal, no confundir porque no son de sanción, no sé si me explico. Sí. Todavía ni se ha ejercitado nada. Entonces, ¿qué hacían? Como precautoriamente detengo las cuentas, pero a mí ya me estás afectando, porque si yo soy comerciante, yo ya no puedo pagar ni comprar o más cosas, no sé si me explico. La Corte Mexicana dijo que eso no se puede hacer. Apenas el año pasado lo dijo, y esto es muy interesante porque dijo, el tema es que aquí estás causando una afectación que después no es susceptible de reparación, porque ¿qué es lo que pasa con el comerciante? Pues cae en impagos, ya no sé si me explico, y ahí se le viene todo. O sea, eso no, porque estás apenas de comprobación, no me has fincado, ni siquiera es líquido un crédito, ¿sí me explico? Sí. Sino simplemente porque estoy haciendo auditoría. La auditoría solo es ver si estoy bien o mal, puede ser que esté bien, ya hasta después que veas que estoy mal, entonces ya. Porque además, otro tema importante, y ahorita perdónenme, pero nos vamos rápido porque si no, no vamos a concluir algunas cosas, que ojo, ya le vamos avanzando, pero uno de los temas importantes, fíjense,
y sé que les va a sonar muy raro, pero ahorita se lo voy a decir, y ya lo dijo la Corte Mexicana hace menos de un mes, el principio de presunción de inocencia no es exclusivo de la materia penal. Y ese es un caso como en la materia fiscal, no sé si me explico. Se supone que yo soy contribuyente al corriente mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, abrir una simple auditoría no destruye mi presunción de inocencia en materia fiscal. ¿Sí me explico? Es decir, el principio de presunción de inocencia tiene que primar con sus modalidades, porque no es igualito que en materia penal, pero sí es la idea de tienes que presumir que estoy al corriente, no presumir al contrario que soy deudor y que soy evasor. El ser deudor y ser evasor se tiene que demostrar, no se presume. Entonces fíjense, el debido proceso ha recibido muchos nombres. El nombre original de donde viene, Due Process of Law, inclusive muy interesante, porque Due Process of Law lo hemos traducido, lo hemos hispanizado como debido proceso legal, que es una traducción, les diría yo, no muy afortunada o no muy exacta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Due Process of Law, en realidad lo que estamos diciendo, o sea, para un anglo, Due Process of Law es debido proceso jurídico. Cuando una persona es abogado, allá se llama attorney at law, ¿no? Abogado en derecho. Es como cuando yo estudiaba en mi facultad y afuera de mi facultad había un letrero que decía Facultad de Leyes. ¿Qué estudias? Leyes. Afortunadamente ya no, ¿eh? Ya dice Facultad de Derecho. Porque la ley sí es derecho, pero no es nada más el único derecho, no sé si me explico. ¿Qué estudias? Leyes. Casi todos, se los apuesto, estudiamos casi siempre leyes. ¿Qué veíamos? El Código Civil, el Código Penal, o sea, leyes. Apréndetelas, porque ese es el mecanismo, no derecho. Y este es un gran cambio porque piensen cómo es el sistema jurídico anglosajón. El derecho es básicamente consuetudinario, common law. Es decir, para ellos tienen dos derechos: common law, consuetudinario, y statute law, derecho estatutario, que es lo que sería el equivalente de nosotros de derecho legislado. Inclusive cuando ellos hablan de ley, llaman como Act o Parliament Act o Statute. Entonces vean, nosotros traducimos aquí como legal. Sí, porque quizás ellos no tienen un lenguaje tan exquisito y tan rico como el español, donde tenemos 1000 palabras a veces para una misma cosa. O sea, para ellos law puede ser a la vez ley, depende de cómo lo use, o puede ser derecho. O sea, cuando ellos hablan de law, hablan del derecho. Y nosotros aquí sí podemos distinguir porque tenemos una palabra muy exacta para decir ley. Pero piensen, cuando digo ley, no es tratado. Cuando digo ley, no es constitución. O sea, no sé si me explico. Aquí sí hay una distinción. Entonces, el debido proceso legal, que sería mejor debido proceso jurídico, o simplemente algunos le llaman debido proceso, o de manera muy importante en México durante muchos años, le hemos llamado aquí garantía de audiencia. ¿Por qué garantía de audiencia? Ahorita vamos a ver. Pues porque el gran tema, ¿recuerdan ustedes cómo se llamaban los tribunales durante todos los 300 años que hubo aquí de régimen novohispano, el virreinato? Audiencias. O sea, no hablábamos de cortes, porque el sentido de corte tenía un sentido de corte real, curia regis, que eran los que acompañaban al rey, los nobles, y después, a partir de 1812, Constitución de Cádiz, las cortes son órganos legislativos. No sé si me explico. O sea, la idea de corte es un órgano que acompaña al rey, que puede ser primero administrativo, como su consejo de ministros, y después que se convierte en un órgano legislativo, pero no en un órgano jurisdiccional, sino en Hispanoamérica, las cortes en realidad son audiencias, son las audiencias. ¿Y audiencias por qué? Porque oían los casos, vean. El gran tema de cómo eran los casos y más que de derecho escrito, a ver cómo los resolvíamos. Y por eso se nos quedó a nosotros el tema de garantía de audiencias, ¿no? ¿Qué podemos decir del debido proceso como una noción preliminar?
que es un conjunto de requisitos que deben observarse en instancias, vean cómo le puse, procesales. Pero además, debo decir, no es del todo mía toda esta definición. Es la definición que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Debido Proceso. Si ustedes se fijan, no comete el error de decir en instancias judiciales, porque en instancias judiciales solo sería el Poder Judicial. Tampoco comete el error de decir en instancias jurisdiccionales, que sería más amplio, ¿sí me explico? Porque ahí ubicaría también a tribunales que no fueran del Poder Judicial, pero que fueran administrativos, laborales, agrarios, electorales, ¿sí? Sino dice instancias procesales, todos aquellos que lleven determinados procedimientos a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado. O sea, lo que hay que ver es materialmente qué tipo de función se está haciendo, si se está dirimiendo un tema de derechos y que pueda afectarlos y puedan tener así un juicio justo. Cuando digo juicio justo, no es nada más formalmente, sino materialmente un juicio justo. Es decir, ¿qué es un juicio? ¿Qué será un juicio? O sea, no solo procesalmente, sino en un vocablo normal. ¿Qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? Por ahí va. A ver. ¿Pero qué será un juicio? O sea, cuando dicen, sí, un pensamiento lógico, a eso es a lo que va un juicio, no sé si me explico. No necesariamente a que tenga además, no, un juicio justo, un razonamiento justo en cualquier materia, vean, penal, civil, no sé si me explico. Porque a lo que yo tengo derecho es que quien me va a juzgar, cuando digo, pensemos juzgar no solamente en el vocablo jurídico, es decir, si alguien me juzga loco, no estoy hablando necesariamente que sea en un tribunal, no sé si me explico, pero que alguien se haga una concepción, un juicio, un razonamiento. Si alguien me va a juzgar a loco, lo tiene que hacer en base a qué? A elementos que le presuman que efectivamente lo soy. Me viene con saco y en calzones. Y no sé si me explico, sería una muy fuerte presunción de que al maestro le falta un tornillo. Entonces yo tengo que disfrazar mi locura y ponerme más o menos para que no lo noten en primera instancia. Bien, los antecedentes históricos. Aquí no me entretengo mucho, porque si no tardaríamos muchísimo. Los van a tener ustedes en el texto que les voy a enviar para que se los compartan. El texto de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pero el punto de partida, y sobre todo esto nos sirve para poder entenderlo, es la Carta Magna de 1215, en la cual el rey Juan sin tierra precisamente, era un rey que intentó imponerles a los nobles de Inglaterra, a los varones y al alto clero, imponerles ciertas prestaciones, como cuáles, pues se me antoja cobrarles impuestos. Pero no solo se me antoja cobrarles impuestos, se quería quedar con las tierras de unos. Pero como no se podía quedar luego legalmente con las tierras de unos, ¿qué hacía? Les abría causas penales y entonces, vean, los encarcelaba y como no había alguien, tomaba posesión. No sé si, algo no muy lejano lo que ocurre en el mundo, no necesariamente en México, en el mundo. Bueno, se reunieron todos esos nobles y le dijeron, mire señor, si usted quiere seguir reinando aquí, usted nos va a firmar un documento donde se compromete a respetar nuestros derechos. Y en esa Carta Magna, van a ver ustedes, en el artículo 39, porque todo lo hace en primera persona el rey, declarando y concediendo, diciendo que el rey se compromete a no privar de la vida, de la propiedad, posesiones, derechos, libertades, ni a desterrar, ni a exiliar a ningún hombre libre, esto es clave, ningún hombre libre, o sea, no a todos, cuando digo hombres libres son los de más alto rango, a ningún hombre libre, si no es en virtud de un juicio de sus pares y en el que se aplique la ley de la tierra. Fíjense qué interesante, juicio de sus pares. ¿Qué quiere decir? Que quien va a determinar la procedencia o no de ese exilio, destierro, confiscación, pena de muerte, todo prisión, ¿quiénes van a ser? Los propios nobles, no sé si me explico. Ya el rey no va a decidir eso. Y ese es un antecedente importante, muchos años antes de Montesquieu, de la separación de la función judicial. O sea, quien va a decidir no va a ser el ejecutivo, va a ser otro órgano, los nobles. Por eso, en el sistema anglosajón, ¿se acuerdan que decimos juicio de jurados?
es porque los nobles juran conducirse con verdad en el juicio. O sea, esos nobles que van a juzgar si es culpable o inocente, lo han visto en las películas gringas, que el jurado es el que decida, es jurado porque están jurando conducirse con verdad. Pero además es muy interesante porque dice la Carta Magna conforme a la ley de la tierra. ¿Qué es la ley de la tierra? La ley del lugar. Acuérdense que ellos son consuetudinarios. Y por eso también se exige un juicio de los pares, porque ¿quién va a conocer la ley de la tierra sino los que son de ahí? Ellos mismos. No extranjeros, sino ellos mismos. Y entonces esto es muy interesante porque a partir de ahí, pues esto se va a establecer como una garantía enorme contra los actos de autoridad, fíjense, y va a ser rápidamente retomada en muchas otras jurisdicciones de otros países. Vean, en España, que es nuestro antecedente directo, desde las 7 partidas, se dice que no puede haber privación de bienes sin sentencia fundada en derecho. En la novísima recopilación, 1448, poco antes del descubrimiento de América, no puede haber privación de bienes sin haber sido oído. O sea, y ahí viene nuestra idea de garantía de audiencia. O sea, antes de que se decida si me vas a afectar, me tienes que llamar y oírme. ¿Por qué? Porque si yo no oigo a esa parte, ¿cómo puedo hacerme un juicio? Y juicio en el sentido que yo les decía, de un razonamiento lógico de qué fue lo que pasó, y entonces cómo puedo decidir. Por eso cuando, en el caso del Estado de México que les platicaba, que le decían, está cesado, pero te doy derecho de audiencia, está exactamente al revés. No sé si me explico. Estoy cesado, más bien te notifico esto, te doy derecho de audiencia y luego resuelvo, ¿no? Es como mátenlos después de ir, pues después que averiguan, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, el Petition of Rights es muy interesante porque en Inglaterra empezaron a haber más hombres libres que no eran nobles, los burgueses, los comerciantes, y esos comerciantes dijeron, yo también quiero que cuando me juzguen, a mí también me juzguen mis iguales, no los nobles, no el rey, sino mis iguales, y quiero que me extiendan la garantía que establecieron en la Carta Magna también para los no nobles, los comunes, digamos. Como el rey se negó, eso trajo una revolución, incluso la muerte del rey, que mataron al rey, que en Inglaterra se estableciera una república, y después de eso se establecerían dos cosas: el habeas corpus, que es un antecedente del juicio, aparece un amparo o libertad. Cuando alguien lo detenía el rey, a ver, tráemelo a la autoridad judicial para que no lo fueran a desaparecer, para que no lo fueran a torturar. O sea, una garantía de la libertad personal. Y de manera muy importante, el Bill of Rights, el primer catálogo de derechos donde ya se incluye el debido proceso para todos los ingleses, para todos, no solo para los nobles. ¿Ven cómo se va ampliando? Ya la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, 1789, que también estableció el debido proceso, le añadió un punto importante. ¿Cuál? Como es Declaración de Derechos del Hombre, incluso el debido proceso no solo es para el ciudadano. O sea, ciudadano es el individuo francés, digamos, ahí. Pero hombre, pues puede ser un extranjero. Entonces, esto le va a ampliar ese debido proceso también a los extranjeros. O sea, los extranjeros en Francia podían reclamar, porque el Bill of Rights era solo para los ingleses en Inglaterra. Y ya el otro es para los franceses, pero también para otros hombres, aunque no sean franceses. Por desgracia, esto no abarcaba a las mujeres. Hombre era varón. Tuvieron que pasar todavía muchos años para que el tema incluyera también a las mujeres. Los americanos, en su enmienda de constitución de 1791, recuerden que ellos se dieron primero se independizaron en 1776, en 1787 se dieron su constitución federal, pero no le pusieron derechos, sino esos derechos se los añadieron en las primeras 10 enmiendas que ocurrieron en 1791. Dentro de esas 10 primeras enmiendas, ellos pusieron la quinta y sexta enmienda que se refieren al debido proceso. Y después, en 1868, cuando concluyó la guerra civil va de 1860 a 65, le ponen en una enmienda 14 el tema de debido proceso, otra vez recalcándolo también para las entidades. Esto es muy interesante porque fíjense ustedes cómo el debido proceso es tan importante para los gringos, que yo les diría es la estructura
de todo lo demás. Y eso tenemos que reconocer que les ha tenido muchas bondades. Si hay un país en el mundo altamente judicializado, son los americanos. Y es un país altamente judicializado, o sea, demandas, o sea, hay muchos tribunales, muchas demandas, pero eso es muy interesante. Porque ahí donde hay un país altamente judicializado, que es a lo que tenemos que aspirar, no es necesariamente contrario, porque algunos piensan, estamos copiando a los gringos con el tema del nuevo sistema. No. El tema no es copiar a los gringos, es tomar las mejores prácticas. Nuestro sistema no ha funcionado. Si dijéramos, es que ha funcionado perfectamente, ¿para qué le cambiamos? Pero un sistema que no ha funcionado es un sistema altamente judicializado. Y vean, un sistema altamente judicializado permite procesar los conflictos sin violencia. En un sistema, viéndolo global, donde la función judicial no funciona, los conflictos no se procesan a través de instituciones, ni a través de procedimientos, ni a través de la fuerza. En este país no funcionan los tribunales como deben de funcionar. Por eso las cosas se procesan a través de la violencia. En algunos estados más, en algunos estados menos. Yo les voy a poner el ejemplo de mi estado, Michoacán, que atraviesa un tema terrible. Muchos abogados ya no litigan en Michoacán. Abogados de Michoacán. Porque el gran tema es, uno, ¿contra quién litigo? Mejoro mi vida, no sé si me explico. Demando a aquel que está amañado con nosotros, me mata. Así. Entonces fíjense, abogados no litigan, que no tienen lugar juicio. Ya el miedo llegó, y con justa razón. No, es que voy por partes, esa es una. Otra, otros litigan para otros, para la maña. Y entonces, eso siempre ganan los juicios. A como de lugar. Porque se desista el otro, o porque el juez se va. Ha habido jueces federales que se han ido. O sea, que han dicho, no, yo no quiero. Magistrados, amigos míos, que dijo, uy, ¿para qué llegué? Mejor transfiérame. Ha habido jueces de distritos secuestrados. Que la prensa no lo saca, pero son amigos míos, me lo han dicho. Pues que, no sé si me explico. Pero luego después, vean los avances de este tipo de esquema, pero que no son avances, son retrocesos. El tema es que después yo ya no recurro a un abogado, yo recurro a usted. No sé si me explico. Señor, ¿no? Porque él me lo arregla rápido, no sé si me explico. ¿Sí me explico? En lugar de ir a un abogado, voy a él y él tiene sus métodos. Pero el colmo de los colmos, y lo acabamos de ver en videos a nivel nacional, ahora ya el señor ya no solo, que no es abogado, ya no solo litiga causas, sino que creen, las resuelve. Y entonces ya venimos ella y yo con nuestra bronca y decir, es que aquel día ya, ¿cómo ahorita lo arreglamos? O sea, él es el tribunal. Y en muchas zonas del país así está. No sé si me explico. Ya no voy al tribunal, ¿para qué? Porque además, ¿de qué decir una sentencia que nunca voy a ejecutar? En cambio, este señor, ¿no lo vieron ahí repartiendo herencias en un civil sumarísimo? ¿Sí lo vieron? Diciendo, no, a ver, la casa va acá y acá, y yo un porcentaje aquí. No, es que es impresionante. ¿Sí me explico? Es impresionante. Pero entonces, un país que no está procesando por estas causas, o sea, los conflictos siempre se van a procesar por un cauce u otro. No sé si me explico. Si yo tengo un diferendo con mi vecino y yo sé que de nada vale ir y poner una denuncia, yo lo mato mañana. No sé si me explico. Me ahorré todo. Porque además, ¿me van a agarrar? No me van a agarrar. ¿Cuál es el índice de impunidad? 90 y tantos %. Bueno, no sé si me explico. O sea, procesamos las cosas de otra manera. Los pleitos siguen habiendo, pero los pleitos son no violentos, son duros, son encarnizados, pero son jurídicos, no sé si me explico.
Es como si dijéramos, bueno, sí, que el pleito se resuelva en box, en un ring, que sigue siendo violento y también puede haber muerte en el ring. Bueno, pero este es todavía más allá, es decir, resuélvelo en una contienda no violenta, pero además jurídica. Que no es decir poco, no sé si me explico. O sea, porque el tema tiene que ver hasta con confianza en los tribunales. Yo no voy a ir con confianza a un tribunal si no se resuelve. Y si no se resuelve no es tener una sentencia, sino que la sentencia se ejecute. O sea, hablar de un juicio efectivo es un juicio pronto, es un juicio imparcial, es un juicio independiente y un juicio efectivo. O sea, de nada me sirve tener, sí, aquí tengo la sentencia y para enmarcarla, ¿no? Vean, el tema de los gringos, les digo, es muy importante porque casi todo su andamiaje tiene que ver con esta situación. Cuando eran las 13 colonias, el rey y el parlamento inglés, ustedes saben, les pusieron ciertos impuestos, violando el orden tradicional o, digamos, de la costumbre de cómo lo que tenían. Eso hizo que los gringos, digamos, tuvieran revueltas en contra del rey y en contra del parlamento. Fíjense, cuando digo rey y parlamento, pensemos ejecutivo y legislativo. Y entonces, lo que ocurrió es que esos revoltosos los empezaron a juzgar, ¿quiénes? Los tribunales coloniales. Pero como el principio que había desde el Bill of Rights, ¿se acuerdan? De que todas las personas para poder ser sentenciadas tienen que ser juicio de sus pares, y a través de la ley de la tierra, pues tenían que ser juzgados por ¿quiénes? Por otros colonos. O sea, los revoltosos eran juzgados por otros colonos. ¿Y la ley aplicable cuál? La de la colonia. ¿Y qué pasaba con esos revoltosos? Pues absolutos. Entonces el rey de Inglaterra dijo, no, a los próximos revoltosos de las colonias me los voy a traer a Inglaterra y los vamos a juzgar acá, conforme a las leyes de acá. Todos los colonos dijeron, espérame, estás violando los principios de la Carta Magna, del no sé si me explico. Y entonces los gringos, por eso el tema, o sea, es tan sensible para ellos el tema judicial, porque es un tema de agravios. Y en base a ese agravio, si tú vas a querer juzgarme allá y vas a romper eso, pues entonces ¿qué? Yo no quiero nada contigo, o sea, con la colonia, la metrópoli, perdón. Y yo me organizo. Por eso el tema judicial para ellos es muy importante, porque significaba el respeto de sus derechos. Y violentar eso, pues era romper con todo ese orden. En el ámbito nacional, vean, desde la Constitución de Cádiz, que si bien es cierto, no es una Constitución mexicana, pero sí la pongo como nacional, porque tuvo su vigencia en México. Hubo constituyentes de aquí que fueron a las Cortes de Cádiz, ¿no? Ramos Arizpe, por ejemplo, o sea, que fueron allá, y además la Corte de Cádiz decía que esto era válido para algo muy interesante que no se decía antes, españoles de ambos hemisferios. O sea, cuando hablo de españoles de ambos hemisferios, eran los de allá y los de aquí. Y decía, vean, las leyes señalarán del orden y formalidades del proceso que serán uniformes en todos los tribunales, y ni las cortes, cuando hablo de cortes, acuérdense, Cortes de Cádiz, estoy refiriendo legislativos, ni los legislativos ni el rey podrán dispensar. O sea, ¿qué importancia tenía eso? Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles o criminales por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad. ¿Esto qué es? Es el artículo 13. No ser juzgados, sino por los tribunales previamente establecidos en la ley, si se fijan. Esto se traduce en un derecho actual del debido proceso. Una de las características es que el derecho actual es natural. O sea, que no me juzgue un tribunal ad hoc, ¿no? Un tribunal especial que me creen nomás para mí, no especializado, ¿eh? El tema, había todo un capítulo 2 sobre administración de justicia en civil, y uno muy detallado también sobre la administración de justicia en lo criminal. La Constitución de Apatzingán, que dicho sea de paso, estamos por cumplir 200 años, 22 de octubre de 1814, o la 22 de octubre de 2014, 200 años de la Constitución de Apatzingán. Vean, decía, son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley. Todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpable. Es un principio que, si vemos, o sea, mucho tiempo se perdió y no estuvo explícito en la Constitución. Se volvió a rescatar ahora en la reforma del 2008. Lo que no quiere decir que no existiera. Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente.
O sea, ¿se acuerdan del tema de garantía de audiencia? Vean, la Constitución Federal de 24 casi no estableció derechos humanos. Pero aunque no estableció derechos humanos, sí puso toda una sección séptima con reglas generales a que se sujetarán todos los estados en administración de justicia. O sea, dejó la Constitución de 24 que las constituciones locales abordaran temas de derechos humanos, pero consideró tan importante el tema de debido proceso que dijo, no, lo regulo desde acá. O sea, para que vean que desde nuestros más antiguos instrumentos lo hemos tenido, no es algo como algunos dicen, no, es que esto es una invención ahora. No. O sea, si se fijan ustedes, me regreso un poco, vean cómo hasta nuestros antecedentes hispanos, o sea, si bien es cierto, esto es 1215, pero desde 1256 ya están los antecedentes hispanos. O sea, no es simplemente, estamos haciendo como los gringos, ¿no? Sino estamos retomando algo que dejamos como olvidado en el cajón durante mucho tiempo, ¿no? Vean, la Constitución de las 7 leyes empezó a decir ya de manera muy directa temas de derechos humanos. Es la primera Constitución Federal que aborda un catálogo grande de derechos humanos en la primera ley, y vean lo que dice: son derechos del mexicano no poder ser preso sino por mandamiento de juez competente, dado por escrito y firmado, no poder ser juzgado ni sentenciado por comisión ni por otros tribunales que los estableció en virtud de la Constitución, ni según otras leyes que las dictadas con anterioridad al Ejecutivo, ¿no? La quinta ley: toda falta de observancia de los trámites esenciales que arreglan el proceso produce nulidad en lo civil. O sea, vean qué importancia le daba decir todo lo que no se ajuste a los trámites produce la nulidad en lo civil. Y vean, en lo penal, no solamente nulidad, sino responsabilidad contra los jueces que lo cometieron. O sea, la falta de observancia de lo que diríamos debido proceso hacía incluso acreedor al juez a sanciones, no solo administrativas, sino podían ser incluso penales. Las bases orgánicas dijeron que nadie podría ser juzgado ni sentenciado en causas civiles o criminales, sino por jueces de su propio fuero. Recordemos el gran tema que había aquí, ¿no? O sea, obviamente el fuero militar, el fuero eclesiástico, que todavía no se ha quitado porque todavía no viene el tema de las leyes de reforma actuales, etcétera, ¿no? O sea, como diciendo, los eclesiásticos, los tribunales eclesiásticos, a los militares, etcétera, ¿no? La Constitución Federal de 57 vino a hacer una cosa muy curiosa, como abrir el debido proceso, que si se fijan primero estaba como muy concentrado, lo vino a desagregar en muchos artículos. El 13 se encargó del tema de no ser juzgado por leyes privativas ni los tribunales especiales. El 14 se encargó del tema de garantía de audiencia, a lo que muchos nos quedamos con que este era el debido proceso nada más y no lo demás. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad a la ética exactamente aplicadas por él. Los tribunales estarán expeditos el 17, porque aquí también hemos dividido lo que llamamos nosotros el acceso a la justicia, que el acceso a la justicia está dentro del debido proceso, pero aquí lo manejamos separado, en el 17. Y el 20, como lo que después dijimos que era el debido proceso, si se fijan, es decir, como que el debido proceso en México lo fuimos enfilando como a la causa de proceso penal, no sé si me explico. Garantía de audiencia, ¿a qué? A todas las materias, pero proceso penal, y pusimos determinadas fracciones. Eso se repitió en la Constitución del 17, vean, 13, no se juzgado por tribunales especiales, el 14, garantía de audiencia, el 17, igual que en la del 57, ¿no? El de acceso a la justicia, y el 20, las garantías en el juicio del orden criminal para el acusado. La Constitución original solo tuteló al acusado. No es sino hasta el año 2000, lo que yo les decía, que el artículo 20 agrega los derechos de la víctima o del ofendido. Y no va a ser sino, por ejemplo, hasta el año 2001, que es reciente, que tocamos el tema de derechos de los indígenas. Y esto no es un tema menor, porque el tema es a qué están sujetos los indígenas, pensamos, pueblos y comunidades indígenas. Nos vamos a encontrar que van a estar sujetos a un debido proceso delineado por nuestra Constitución, delineado, pero no por la legislación, sino por los usos y costumbres. Esto suena rarísimo si ustedes se fijan, porque implica entonces no necesariamente sujetarlos a la legislación penal aplicable, y eso así es, sino a sus usos y costumbres, ni siquiera al procedimiento formal que tenemos.
lo cual no excluye que sí puedan llegar si ellos ocurren a la justicia, pero que puedan tener su propia justicia, claro, con elementos de debido proceso, o sea, de defensa. Esto es un cambio enorme, donde el Estado mexicano ni siquiera a veces se ha querido meter de fondo. Ni siquiera se ha querido meter de fondo. Apenas después de las reformas de 2011 se ha metido de fondo. Ahorita voy a platicar algo de eso. Pero ese artículo durmió mucho tiempo ahí, y cuando llegaban algunos casos era difícil cómo tratarlos. Ahorita ya hay soluciones, ahorita se los voy a comentar. Maestro, en las proyecciones que nos acaba de pasar, vi una frase que me resulta muy interesante. ¿Me regresa? Las violaciones procesales, Aquí está. creo haber entendido, pues traen como consecuencia la anulación Lo de... civil. Me permito preguntar esto, a ver si no estoy muy fuera de onda. El Código Fiscal de la Federación establece y regula diversos procedimientos administrativos. Uno de estos es la visita domiciliaria fiscal. El ordenamiento en cita exige que se identifique circunstanciadamente y pormenorizadamente el visitador, que circunstancie y pormenorice que se le requirió al visitado para que designara 2 testigos, que practique la visita en el domicilio en días y horas hábiles. Disculpe, maestro, suponiendo que hubo violaciones a estos mandatos, ¿nos podría dar su opinión? ¿Anulan el acto definitivo en cuanto al fondo o simplemente formalmente y para efectos? Mire, no le puedo dar una respuesta definitiva porque tiene que ver con qué formalidades y no podemos tratar todas por igual. Una, en principio, y ya me voy adelantando otra vez más, esos actos son actos prejudiciales y también perjudiciales, o pueden serlo, no lo sé. Es que cada uno puede tener una incidencia distinta en cada caso. Una de las cosas que les quiero decir, y no es que yo evada las respuestas, pero una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos es que no puede haber respuestas universales. O sea, en cada caso hay que estudiar cada caso, y lo que en un caso puede ser relevante, en el otro no. Siempre nos acostumbramos a la idea de que hacer justicia era tratar todo por igual, estandarizar.